¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa La Hora Paz. Soy su servidor Juan Raúl López Villa, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse en este medio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente interesante, que si bien es cierto, no es un tema nuevo, no es un tema del todo nuevo, que ya ha existido desde hace muchos años. Hay que reconocer que las últimas reformas, particularmente 2020, 2021 y 2022, han incrementado de alguna manera los reflectores para estas dos personas, una figura jurídica relativamente nueva, que es el de los asesores fiscales y por supuesto el tema de los contadores públicos y su responsabilidad jurídica. Hay que entender y hay que reconocer que cada vez la autoridad pretende vincular de alguna manera más, de una forma más tajante a los contadores con las actividades que llevan a cabo, particularmente en el tema de dictámenes, para con ello vincularlos en la responsabilidad, sea administrativa, sea en temas de infracciones y sanciones, pero incluso llegando a temas de carácter penal, lo cual verdaderamente pues ya pone la alerta roja en temas que anteriormente no existían. Hemos señalado que siempre ha habido ese vínculo en cuanto a la responsabilidad jurídica del contador en su actividad, por supuesto, pero la autoridad legislativa ha logrado vincular esa responsabilidad penal o vincular del ámbito administrativo al penal a los contadores. Hay que recordar también que a partir de 2020 se crea esta serie de modificaciones que pretenden llevar a cabo, podríamos decir que prácticamente en 2014, toda esta serie de cambios, ese alud de modificaciones que derivado de las 15 acciones BEPS, pues México levantó la mano y fue de los primeros países que empezó a tratar de adecuar o tropicalizar toda esta serie de modificaciones, de propuestas que la OCDE ha inferido y establecido a cada uno de sus países miembros y jurisdicciones, en aras, por supuesto, de tener esa lucha frontal, directa contra la evasión fiscal, la desviación de recursos para evitar caer en cuestiones de defraudación fiscal y demás. Y con esto, pues medidas verdaderamente radicales, extremas, que todos hemos visto y que podríamos señalar que empezaron o iniciaron de una manera más agresiva, si se permite la palabra, a partir de 2014, con toda esa serie de cambios que México empezó a implementar, como por ejemplo el tema del buzón tributario, como una medida directa para tener contacto, en teoría, entre el contribuyente y la autoridad, como el hecho de crear este procedimiento muy contradictorio, sui generis y muy discutible de la presunción de operaciones inexistentes, que en primera instancia, como en algunas ocasiones ya lo hemos comentado, pues es una facultad de gestión de parte de las autoridades fiscales y que la Suprema Corte se ha encargado de darle una manita al SAT, creando una jurisprudencia en 2019 en donde las autoridades fiscales efectivamente, desafortunadamente, pues ya pueden determinar la simulación de operaciones inexistentes a través del ejercicio de las facultades de comprobación, y con ello pues crea la autoridad un híbrido en donde puede ser vía facultad de gestión o vía facultad de comprobación la determinación de esta famosa presunción de operaciones inexistentes, que evidentemente está plagada de ilegalidad, de violaciones directas al principio de debido proceso, de violaciones directas al principio de certeza jurídica, pero bueno, esa es otra historia. También en 2014 recordaríamos que se crea el 69 bis, que refiere también a este procedimiento administrativo innovador, en donde la autoridad también de forma presuntiva puede determinar la existencia o no de la transmisión indebida de pérdidas fiscales. De entre otros tantos puntos, cabe señalar también que pues la autoridad ya desde 2014 ya determina y crea la fracción tercera del 113, del artículo 113, en donde por primera vez ya la simulación de operaciones inexistentes se equiparan a un delito federal. Y con ello vemos una serie de cambios en 2020, 21 y 22, en donde se van incrementando una serie de elementos, como lo es, por ejemplo, el tema de razón de negocios,
el tema de esquemas reportables y una serie de cambios que son verdaderamente radicales y que quizá no nos hubiéramos imaginado la trascendencia y el volumen de cambios tan trascendentales que ha tenido nuestro país. Y no es óbice el recordar también pues la famosa reforma penal fiscal que se publica en 2019 para entrar en vigor en 2020, y con ello pues la autoridad enfatiza aún más pues una serie de cambios que concretamente se han dado en nuestro país, o más bien entenderíamos que nunca se habían dado a ese nivel, entendiendo desde una reforma constitucional, la creación de una nueva ley nacional de extinción de dominio y la reforma de 5 ordenamientos legales que conforman o que integran el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional, entre otras. Y bueno, ley contra la delincuencia organizada, por supuesto. Y con ello, equiparar a estos 3 delitos, contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, al delito de delincuencia organizada. Vean lo denso, lo complejo, y por eso no podríamos señalar que existe parangón alguno para poder comparar esta reforma, ya que pues, la autoridad ha puesto toda la carne al asador, sin técnica jurídica, sin un estudio previo, sin hacerle caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hombre, ¿eso qué importa? Lo que importa era poner esa carne al asador e implementar esas medidas en aras de esa presentación ante la OCDE en París, de esa lucha frontal en contra de la evasión fiscal y defraudación fiscal. Y es ahí precisamente en donde encuadra de alguna manera la atención que la autoridad ha predeterminado o establecido en prejuzgar, si se puede decir, algunos lo han tildado de terrorismo fiscal, algunos lo han tildado de un exceso de facultades de parte de la autoridad, o que han tenido demasiados dientes que los legisladores ya les han incrementado a las leyes. Todo esto en aras de que la autoridad hoy por hoy pues tiene sobrados elementos jurídicos, instrumentos, procedimientos, facultades de gestión. Basta y sobra recordar que el 17H bis, que se crea también en 2020, pues aproximadamente da el número, fíjense sin exagerar, de 300 causales para que la autoridad pueda, a su buen saber y entender y consideración de carácter meramente subjetivo, proceder a la restricción temporal de certificados de sellos digitales. Y con ello inhibir, de alguna manera, por lo menos románticamente es la idea, pues la actuación del contribuyente en que ya no se porte mal y siga el camino correcto, y para ello hacer la aclaración pertinente una vez que estos certificados de sellos digitales han sido restringidos. Claro, no viene en el reglamento interior de la facultad, pero ¿qué importa? Lo que importa es regular y restringir cada vez más los derechos humanos de los contribuyentes. Y en este contexto, entonces, podríamos hablar de que, pues, esta responsabilidad de los contadores y de los ahora asesores fiscales, que recordaríamos que esta figura surge en 2020, pues, a efecto de tener esa posibilidad de parte de la autoridad en aras de tener mayor información, mayor transparencia de cuáles son las planeaciones que lleve a cabo el contribuyente, lo que se le conoce como planeación fiscal, y que podríamos decir sin ninguna duda que pareciera que está satanizada por parte de la autoridad, toda vez de que pues esta economía de opción parece que en México no existe. La posibilidad que surge desde 1938 en Inglaterra, de que surge en Alemania en 1919, en esta posibilidad que tenían los contribuyentes de llevar a cabo una planeación, pues si quieren, estratégica, para efecto de tomar los mejores elementos u opciones legales, y con ello una optimización de recursos financieros que no incurriera en simulación de actos, en defraudaciones, en actos ilícitos y por supuesto en delitos. Se le conocía o se le ha conocido a nivel internacional como economía de opción. Sin embargo, vemos que con toda esta serie de modificaciones y cambios, pues parece que cualquier planeación que llevara a cabo el contribuyente, aplicándola o no, ya tiene la obligación de transparentar, ya tiene la obligación de rendir las cuentas a la autoridad, tomando en consideración y partiendo de la base o de una idea preestablecida
de que el contribuyente se va a asistir de un asesor fiscal, que ni siquiera el segundo párrafo del artículo 197 lo determina, lo define, nos lo especifica de una forma clara, sino más bien todo lo contrario y deja la ambigüedad a la interpretación. En este contexto, basta y sobra con que cualquier persona, cualquier tercero, le haya dado una propuesta al contribuyente para llevar a cabo un planteamiento, una estrategia de orden fiscal que esté por escrito y con ello tener la obligación, en su caso, de implementarla, y con ello la autoridad obliga tanto al asesor fiscal, que puede ser persona física o moral, residente o no en territorio nacional, o la misma persona física o moral que puede ser el mismo contribuyente, a llevar a cabo lo que se le conoce como la revelación de los esquemas reportables. Y con ello, la autoridad estar en una mejor posibilidad, muy cómoda, por supuesto, en una zona de confort maravillosa, a efecto de recibir la información, calificarla y, en su caso, tomar determinaciones que podrían ser desde el inicio de facultades de comprobación, requerimientos, facultades de gestión, o simplemente ejercitar facultades de comprobación y con ello determinar créditos fiscales y, por qué no, iniciar incluso acciones de orden penal. Vean qué comodidad de ley en donde todo queda directamente en aras de cumplir con esos requisitos. Tú entrégame la información, yo te la descalifico y yo me encargo de presentarte las carpetas de investigación por presunta defraudación. El problema también, quizá, podría ser, salvo su mejor opinión, el hecho de que el contribuyente que incluso no haya llevado a cabo la aplicación de esos esquemas reportables, ¿qué creen? También tendría la obligación de entregarla, los famosos esquemas reportables. Ahí la pregunta sería, ¿y como para qué quieres la información si nunca te afectó? ¿Como para qué quieres que te revelen los esquemas reportables si esto no los logré implementar y, en el mejor de los casos, o en el último, por parte del criterio filosófico teleológico de la autoridad, no te causó ningún perjuicio? Y en ese sentido, pues no acaba ahí el escenario. Los asesores fiscales, nada más como un mero comentario, ya lo veremos más adelante, pues se van a ganar una pequeña multa por no entregar esa información, así como lo oyen, hasta de 22 millones de pesos. Una multa que no es exagerada, una multa que no es inequitativa, sino todo lo contrario, una verdadera ofensa a la razón, el querer pretender imponer una multa por no entregar esquemas reportables hasta por 22 millones de pesos de la multa. ¿Y dónde queda el principio de inocencia? ¿Dónde queda el hecho de que sea la primera vez que incurra en esa falta el contribuyente? Y bueno, una serie de derechos humanos verdaderamente destrozados, destripados en el camino, y en donde quizá lo que menos le importa a la autoridad sea la situación económica o la posibilidad de que el contribuyente esté en esa situación de pagar 22 millones de pesos, que evidentemente esa multa, así como la oyen, nunca va a existir, porque la autoridad no podría fundar ni motivar cómo llegó a los 22 millones de pesos. Pero bueno, lo que importa entonces, estamos en la era del espectáculo, lo que importa es llamar la atención, lo que importa es jalarle las orejas al contribuyente y asustarlo, porque al final del día eso es lo único que ha generado el incremento en la recaudación fiscal. Y en ese contexto podríamos señalar que a partir de estas fechas, de estos últimos años, es como se ha redireccionado la política fiscal en nuestro país. Después de que en el siglo pasado, en los 50, podríamos decir, pues hubo un intento de redireccionarlo, pues ahora entenderíamos que si vemos el Código Fiscal en comparación con el que teníamos hace 10, 15 años, pues es otro documento, es otro tipo de regulación, otro tipo de instrumentos jurídicos, procedimientos y, por supuesto, mayores facultades a las autoridades fiscales. Y así entendemos entonces que existen infracciones administrativas en las cuales pueden incurrir pues los colegas contadores, y concretamente podríamos remitirnos al tema de los estados financieros. Y estos pues serán aquellos que lleven a cabo los contadores públicos, que, como todos sabemos, tienen que cumplir con una serie de requisitos,
una serie de procedimientos a seguir y tienen que estar certificados. La pregunta siempre sería, si toda esta serie de requisitos que deben de satisfacer los contadores públicos que me merecen todo mi aprecio y toda mi admiración, es recíproca con los requisitos que deben de satisfacer, en su caso, los mismos auditores de parte de la autoridad, quienes desgraciadamente a veces no tenemos ni el dato esencial si acabaron la preparatoria o si estudiaron una carrera o si tienen una especialidad quizá en contabilidad. Eso no importa, eso ni siquiera lo define, lo señala, lo refiere el reglamento interior del SAT. ¿Qué importa? Tú mándalo a la guerra y el tema es recaudar. Finalmente ya vienen las elecciones y se requiere más dinero para las campañas públicas. En ese contexto, entonces, pues la responsabilidad directa de parte de los contadores públicos que formulen estos dictámenes, pues no solamente implica esa responsabilidad de cumplir y pasar todos los exámenes y estar acreditados como dictaminadores, sino también pueden correr el riesgo de que sean dados de baja cuando pues no lleven a cabo esa actividad dentro de un periodo de 5 años. Entonces tienen que estar vigentes, pero adelantándome algunos kilómetros, pues independientemente de ello, en relación con los clientes que tengan a bien contratarlos, ellos se van a convertir, valga la expresión, y lo digo con mucho respeto, en una especie de espías de la autoridad, quizá semejante a una política legislativa o técnica legislativa de Corea del Norte o digno de Venezuela o digno de Cuba, quizá que sea lo más propio decirlo, pues el dictaminador se va a convertir entonces en un aliado por virtud de ley de la autoridad fiscal y va a tener que advertir, entender, investigar y hacer labor de Sherlock Holmes a ver si su cliente no está incurriendo en alguna omisión que sea susceptible y que por supuesto él esté consciente de que es un acto delictivo y con ello pretender engañar al fisco, porque en ese contexto de ser así y de advertirlo de esa manera directa y concreta y tajante, el contador sería responsable en forma directa ante la autoridad fiscal de no haber revelado en tiempo y forma la comisión de esos delitos. Vean lo delicado, vean lo complejo, pero no queda a voluntad del mismo contador si quiere o no advertirle a la autoridad, sino es su obligación por virtud de ley. Es como una responsabilidad directa en donde no queda sujeto a la posibilidad de que quede la voluntad del mismo contador, el participar, el notificar, el señalar, el darle vista a la autoridad de esa presunta comisión delictiva, sino que por virtud de ley ya está obligado. Vean lo complicado que esto se presenta. Y es así que dentro de las reformas relativamente recientes, entenderíamos que el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación establece en primera instancia que se presumen ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes que formulen los contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes. Eso pues nos suena interesante, nos suena entendible, viable, loable, en relación también con esas operaciones de enajenaciones que en su caso lleve a cabo el contribuyente. Pero más adelante refiere la ley la repercusión fiscal formulada por contador público o relación con cumplimiento de disposiciones fiscales, o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto a sus dictámenes, siempre que reúnan los siguientes requisitos. Y más adelante, bueno, señala los requisitos. El artículo 91A establece, son infracciones, ahora sí entrando al ámbito administrativo, al ámbito rudo, a la parte densa, son infracciones relacionadas con el dictamen. Ojo, esta reforma fue de noviembre de 2021 para entrar en 2022. Entonces, en lo referente a las infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros que deben elaborar los contadores conforme al artículo 52 del Código Fiscal, el contador público que dictamina no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente en el informe sobre la situación del mismo por el periodo que cubren los estados financieros dictaminados
y siempre que la omisión de contribuciones sea determinada por las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mediante resolución que haya quedado firme, así como cuando omita denunciar, ojo, así como cuando omita denunciar que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales. Vean, el auditor en forma inmediata, por virtud de ley, se convierte en mensajero, representante, excelsior, notificador, responsable solidario, o denle el argumento que gusten, pero al final del día se compromete a llevar a cabo una denuncia directa en contra del contribuyente que presuntamente haya incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que haya llevado a cabo alguna conducta que constituya la comisión de un delito fiscal. Quizá en la técnica legislativa pues sea uno de los puntos débiles de los señores legisladores, porque está condicionando que sea disposición fiscal y aduanera. Y no necesariamente todos los contribuyentes tienen que ver en su actividad diaria con una operación aduanera. Y el señor legislador los está vinculando a fuerza de que debe ser disposición fiscal y aduanera, y no señala disposición fiscal o aduanera. Pero bueno, esa es otra historia que hay que mandar a la primaria a los señores legisladores de nueva cuenta. Y en ese contexto, el otro punto en donde sí ponen la o que haya llevado a cabo, y ahí está el punto, el parteaguas, alguna conducta, es decir, el contribuyente, que pueda constituir la comisión de un delito fiscal. Y es ahí en donde amarran, valga la expresión, y vinculan en forma directa la responsabilidad del contador público dictaminador para con esa obligación directa. Señala más adelante, no será considerado como infracción la comisión de la denuncia por parte del contador público tratándose de la clasificación arancelaria. ¿Por qué no? Porque eso le corresponde a otro responsable, que va a ser también el asesor fiscal, pero ya en materia aduanera, y que se le conoce como agente aduanal. No se incurrirá en la infracción a que se refiere el párrafo anterior, dice el último párrafo, cuando la omisión determinada no supere el 10% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o el 15%, tratándose de contribuciones propias del contribuyente. Pero ahí no acaba esta historia de terror. Más adelante también señala el 91B que al contador público que cometa las infracciones a que se refiere el artículo 91A del Código Fiscal se le aplicará la suspensión. Ya habíamos hablado que si no tiene esa actividad en 5 años, pues también, pero si incurren en estas mismas infracciones, pues también se les va a suspender. En ese contexto, pues ya encuadraríamos entonces en los delitos a cargo de los contadores públicos. Y como hemos señalado, pues toda esta serie de reformas se inició en 2014 y pues en teoría, por lo menos de acuerdo a la exposición de motivos, el objetivo era pues regular a los peritos, regular a los expertos y a todos aquellos en general. Ya lo redondeábamos con el tema del asesor fiscal, que ni siquiera lo define la ley o el 197 como abogado, como licenciado en Derecho, como contador público. Basta y sobra con que haya dado una asesoría para que ya sea responsable y de inmediatamente se vincule la responsabilidad y obligación de revelar esquemas reportables en forma inmediata. Surgen varias dudas en el tema de los dictaminadores. Si un dictaminador llevó a cabo el dictamen, valga la redundancia, de su cliente hace 4 años y advierte alguna serie de incumplimientos, tendría que denunciarlo. Tendría dentro del plazo de 5 años la obligación, y de no hacerlo sería corresponsable. Muy probablemente sí. Vean entonces hasta dónde llega el alcance. No podría decir el contador, bueno, pues yo ya me desligué y ni sé nada de él. Sí, pero fue tu cliente hace 4 años y tienes esa responsabilidad. Entonces, esto vincula a los peritos, a los expertos, me refiero a la reforma a partir de 2014, y en general a todos aquellos expertos o profesionales que brinden asesoría fiscal a los contribuyentes para evitar, como dice la exposición de motivos, que no lleven a cabo la evasión de sus responsabilidades bajo la excusa de la reserva de información o el secreto profesional. Pareciera que a los señores legisladores les estorba, les molesta como una piedra en el zapato el término del secreto profesional, pero al final del día nos queda muy claro
que en cualquier tipo de contrato que lleve a cabo la celebración de cualquier profesionista puede establecer, determinar, imponer a su consideración una cláusula referente a la reserva de información o cláusula de exclusividad o cláusula de reserva de información. Y eso no es ilegal, señores legisladores, es un derecho que tiene el contribuyente, ya que el Código Civil Federal de 1928 copió una parte de la teoría alemana del derecho civil y previene que el negocio jurídico, señoritas y señores, pues es el género y la especie es el contrato. Y en el contrato se pueden establecer las condiciones que las partes quieran y no es por creación o invento del contribuyente, sino porque la reserva de la información forma parte esencial de una actividad corporativa. Entonces, que no lo vean como una estrategia de guerra o como una imposibilidad, y que a final del día hay que señalar, el mismo 197 también le da la vuelta, porque establece que si está limitada la entrega o la revelación de los famosos esquemas reportables en tratándose de asesores fiscales que deben de rendir esa información de esquemas reportables, pues si están limitados por el secreto profesional, pues entonces le dejan la carga de la prueba ¿a quién? Pues al contribuyente. Entonces la autoridad de cualquier manera también le da la vuelta al tema del secreto profesional. Así entonces, y en este mismo sentido, para que se dé la responsabilidad a cargo del profesionista independiente, obviamente en materia de asesoría fiscal, es necesario, es indispensable que previamente se deban de agotar los supuestos que el artículo 92, que más adelante vamos a señalar, bueno, pues estableció ya en la última reforma. Primero, que la actividad independiente de asesoría fiscal se desarrolle, que se va a desarrollar, se derive de un contrato o de un convenio. Y aquí viene todo un tema verdaderamente interesante, y perdón que me detenga nuevamente en ese punto. Partiríamos de la base de que el Código Civil Federal, pues al crearse esta teoría o toda esta regulación del contrato y del acto jurídico, pues lo que importaba en primera instancia era la voluntad de las partes. Solo ciertos contratos se tienen que llevar a cabo con una cierta solemnidad: verbigracia, matrimonio, compraventa de bienes inmuebles, donación ante notario público. De ahí en fuera, todos los demás contratos no requerirían en principio una cierta solemnidad. Sin embargo, para efectos fiscales, el tratamiento y el vals que se toca es distinto. Tendría que estar por escrito, y ahora a partir de 2019, ojo colegas, a partir de diciembre de 2019 es exigible la fecha cierta, no antes de diciembre. La autoridad no les puede exigir fecha cierta en contratos antes de diciembre de 2019. ¿Por qué? Porque esa tesis de jurisprudencia en donde la Corte le dan un empujoncito al SAT para que todos los contratos deban de estar certificados ante notario o corredor público, empezó a tener vigor en diciembre de 2019 y no antes. Por tanto, no puede ser exigible la fecha cierta sino a partir del mes de diciembre de 2019. En ese contexto, entonces, pues quien pone el ritmo aquí en este punto, pues es la autoridad, de que deba ser, por supuesto, no el acuerdo de voluntades, sino manifestado en un documento por escrito. Segundo, que a su vez dicha actividad consista en proponer, en establecer, en llevar a cabo por sí o a través de interpósita persona de un tercero operaciones o prácticas cuya ejecución lleven a la comisión de un delito. Y si se fijan, el punto número 2, subrepticiamente a escondidas, nos habla de un tema que le fascina al legislador, le llena de dopamina, le llena de endorfinas cuando legisla, porque lo ha repetido en forma incansable, innumerable, pues a lo largo del Código Fiscal, incluso en el 113 bis, cuando refiere por interpósita persona. Lo que quiere decir el señor legislador, y le da miedo, es encubrimiento. Y entonces está equiparando al contador público cuando omita esa denuncia directa, cuando advierta la comisión de un presunto delito a la autoridad. Pero eso, pues hay que llamarle por su nombre. Y esto ya lo regula el Código Penal desde hace mucho en su artículo 400.
¿Por qué darle tantas vueltas? ¿Por qué al legislador le encanta pues estos eufemismos legislativos y ponerle nombres elegantes como en lugar de lavado de dinero, ingresos de procedencia ilícita porque me persino si oigo el tema de lavado de dinero? ¿Por qué llamarle llevar a cabo por interpósita persona? Suena muy bonito, muy elegante, pero las cosas como son, y no están creando el hilo negro, señores legisladores. Vienen el 400 del Código Penal Federal, léanlo un día en su vida, dedíquense una tardecita a leer el Código Penal, no les pasa nada, no salen perrillas en los ojos, quizás sí salgan si seguimos leyendo esa serie de instrumentos jurídicos que a veces les falta mucha técnica legislativa. En ese contexto, entonces, vean las condiciones para que se pueda dar la comisión de este delito. Ya habíamos advertido el hecho de que exista un contrato, un convenio que esté por escrito, que tenga fecha cierta en los casos que dijimos, que se refiera a proponer, establecer o llevar a cabo por interpósita persona pues la comisión de un delito. Pero vean, el proponer, si se propone la comisión de un delito en el peor de los casos, ¿dónde está el perjuicio? No hay perjuicio. Si se propuso y no se implementó, pues quedaría en la preterintencionalidad, pero ahí no hay ninguna afectación directa. Pero bueno, ¿qué otros elementos o qué otros requisitos y a quiénes abarca esta responsabilidad? Hemos señalado que va a abarcar a los asesores fiscales en el 197 y presumiríamos y comentábamos hace rato que derivado de la información, ahora sí que literalmente se revele por parte de los contribuyentes en forma directa o por parte del asesor fiscal, pues la autoridad va a poder advertir desde cuestiones de infracciones, sanciones, en materia administrativa hasta la presunta comisión de delitos. Habría que checar si efectivamente, derivada del ejercicio de facultades, la autoridad podría iniciar acciones de orden penal, como lo establece el primer párrafo del 42 en su última parte del Código Fiscal, pues por presumir o advertir que dentro de esos esquemas reportables venían figuras que pretendían engañar al fisco. Sería un tema verdaderamente interesante. Siguiente, pues agentes aduanales, en términos de lo que establece la responsabilidad directa de estos personajes que regula la ley aduanera y que es el intermediario entre el Estado y el importador, o entre el Estado y el exportador. Y finalmente, por supuesto, pues los contadores públicos. Vean cómo directa o indirectamente, pues estas serían las personas involucradas en cualquier tipo de responsabilidad. Y habíamos señalado que es el artículo 95, el que fue prácticamente parte de una de las primeras reformas en 2014 y que es el que pues pone precisamente el dedo en la llaga sobre la determinación de la responsabilidad directa y flagrante de los delitos fiscales en donde involucra de alguna manera pues a los contadores también. Y el artículo 95, de entre otras tantas causales, establece que serán responsables de los delitos fiscales quienes, derivado de un contrato, un convenio, implica el desarrollo de una actividad independiente, ya lo habíamos dicho, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Entonces, pues si proponen y de ahí se deriva la comisión, pues ya serían responsables en ese contexto. Independientemente de la responsabilidad fiscal, pues también los asesores pueden incurrir en los delitos que establecen los códigos penales del país. Es decir, no hay que soslayar, no hay que dejar de hacer a un lado el hecho de que cada regulación a nivel de entidad federativa establece también ciertas responsabilidades. ¿Por qué? Por deslealtad, por infidelidad al cliente o por violación de la confidencialidad. Y esto es importante y hay que retomar el punto que comentábamos hace rato, porque al final del día la cláusula de confidencialidad hoy por hoy debe de revestir la importancia que siempre ha tenido en el sentido de no poder revelar a ningún tercero, incluyendo autoridades fiscales, ese tipo de información que, claro, dirían ustedes, el artículo 46 en la última reforma en 2022 ya advierte la posibilidad de que la autoridad le haga firmar al contribuyente un documento y con ello revelar la información de todos sus proveedores, lo cual pues deja en estado de indefensión a los mismos y muy probablemente violenta lo dispuesto por el artículo 16 en el tema pues de la información reservada.
Y bueno, en ese contexto, pues aquí vemos esa forma en que la autoridad le da la vuelta al tema del secreto profesional que ya habíamos advertido. Prácticamente el artículo 96 del Código Fiscal habla entonces de esta, perdón, no es del Código Fiscal, sino sería, sí, en el Código Fiscal, que establece que es responsable de encubrimiento de los delitos fiscales quien sin previo acuerdo y sin haber participado en él después de la ejecución de un delito, cuando derivado en la fracción tercera de la elaboración de dictámenes de estados financieros, el contador inscrito haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito sin haber informado en términos del artículo 52, fracción tercera. Y esto fue, como ya habíamos comentado, con motivo de la reforma 2021. Entonces, aquí queda, pues sin ningún lugar a dudas, la responsabilidad directa penal de parte del contador público, dictaminador, cuando éste advierta una serie de inconsistencias de las cuales tuvo conocimiento y que pueden generar o constituir un delito. Y si no lo hace, estaría incurriendo en el delito de encubrimiento que ya habíamos comentado, que es el artículo 400 del Código Penal Federal y que ahorita vamos a ver, y que también se le conoce como delito de encubrimiento por receptación. ¿Qué delitos son los que regula entonces el Código Penal Federal? Pues en primera instancia tendríamos que recordar que el artículo 7º del Código Penal Federal establece que delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales, y también la doctrina pues señala que es un acto típico, antijurídico y culpable, pues tiene que estar, el tipo penal tiene que estar establecido, tiene que ir en contra de el tema en la juridicidad y tiene que tener la responsabilidad, la reprochabilidad de la conducta al sujeto activo, el que llevó a cabo presuntamente ese acto. Dentro de los delitos federales, pues hemos comentado que están las leyes federales, las regulaciones de cada uno de los estados, y bueno, pues entendemos que esto sería un delito de orden federal, independientemente del impacto que pudiera tener en cada una de las entidades federativas la regulación específica de ese tipo penal. Ahora sí, en el Código Penal Federal, en el artículo 11 bis, establece que para los efectos de lo previsto del título 10º, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales a las personas jurídicas, podrán imponérsele algunas o varias consecuencias jurídicas. Ojo, estamos hablando de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que también, como lo hemos señalado, los asesores fiscales pueden ser personas morales, siempre que hayan intervenido en cualquiera de los siguientes delitos, pues los que prevenga el Código Penal Federal, y bueno, pues habla de un catálogo enorme: terrorismo, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, contra la salud, corrupción de personas, tráfico de influencias, cohecho, falsificación, alteración de moneda, contra el uso y riqueza nacionales. Y bueno, dentro de todo este catálogo enorme encontramos en la fracción 13 encubrimiento, y ahí está el punto. Es decir, no se salvan entonces estos tres personajes que hemos señalado si no advierten y mencionan y refieren y acusan ante las autoridades correspondientes de que su cliente o ex cliente ha estado incurriendo en ese tipo de actos ilícitos que presumen la comisión de delitos, porque de no hacerlo, ellos serían entonces responsables por el delito de encubrimiento que regula el artículo 400 que estamos señalando en este momento del Código Penal Federal. ¿Qué dice el artículo 400 del Código Penal Federal? Pues que se aplicará prisión de 3 meses a 3 años y de 15 a 60 días, pues el que con ánimo de lucro después de una ejecución de un delito y sin haber participado adquiera, reciba o oculte el producto, que preste auxilio, cooperación de cualquier especie. Ahí podría entender la autoridad que auxilió y no denunció y se quedó calladito, que oculte o favorezca el ocultamiento del responsable del delito, que requirió por las autoridades no les dé auxilio al respecto, que no procure los medios lícitos. Y también hay la autoridad subrepticiamente o suspicazmente va a decir: tú no me quisiste dar información, te impediste que se consumaran, no pudiste impedir o no quisiste impedir la consumación de los delitos y eres corresponsable al respecto. Vean qué terrible: altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, las huellas, desvíe u obstaculice la investigación. Y como verán, pues el catálogo es amplio para esos efectos. Y bueno, pues nos iríamos finalmente a algunas de las tesis que la Suprema Corte de Justicia ha referido como una mera comparación sobre esta regulación. Y entendemos que está la tesis
bajo el número 234438, que habla de lo que se le conoce como encubrimiento por receptación, participación de quien recibe comisión por venta. Vean todas las variantes que la autoridad puede suspicazmente considerar que deriva la participación del contador, del asesor fiscal, cuando no revela la información o cuando la autoridad presuma que no la reveló porque así le convino. No por ignorancia, no por desconocimiento, no porque esté al día, porque no tendría por qué estar al día, pero si la autoridad advierte que cometió su cliente o ex cliente esa serie de actos ilícitos, va a decir: ¿por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no lo sabía? Pues demuéstramelo, y si no, pues ya se le aplicará por lo menos el artículo 400. Y tratándose del delito de encubrimiento, señala esta tesis, por receptación, que tipifica el artículo 400, fracción segunda del Código Penal Federal, aunque el inculpado no haya recibido las cosas en prenda, ni las haya adquirido por venta, ni por cualquier otro título, su conducta es integrante del delito si obtuvo una comisión por la venta, al convertirse en adherente de la conducta del comprador, ya que la participación puede darse mediando preordenación expresa o tácita y darse también por adherencia, es decir, pues simplemente porque participó por parte de la autoridad. También esta otra tesis, que es la 296184, indica que es un problema muy debatido el referente a los aspectos negativos del delito de encubrimiento en cuanto a su proyección a favor del que se está encubriendo, pero es incuestionable que ninguno de tales aspectos tienen proyección favorable al que encubre, atento el bien jurídico que se tutela mediante la creación de los tipos que establece el artículo 400. No importa que al favorecido por la acción típica le ampare algún aspecto negativo, a quien juzga es a quien impidió, ojo, a quien juzga es a quien impidió la función estatal de persecución de conductas. Es decir, parecería, y perdón que redunde, que el contador dictaminador tiene que estar al día de las conductas que está llevando a cabo su cliente, y si advierte como buen policía que hay algún tipo de irregularidad, pues hay que denunciarlo. Eso es lo que establecería o lo que nos estaría dando a entender toda esta serie de reformas, porque entonces el contribuyente es un defraudador, el contribuyente es un evasor, el contribuyente es un delincuente, y en la práctica, por supuesto, las sanciones que se imponen al delito de homicidio no son tan altas como al defraudador fiscal, por ejemplo. Entonces, pues vean cómo estos son algunos de estos efectos o regulaciones. Por otro lado, el último punto que nos trae aquí con ustedes, pues es el referente a la responsabilidad ahora de estos nuevos personajes que se les hizo fácil a los legisladores crearlos, y se les llaman ahora asesores fiscales, que no son ni abogados ni contadores, no sé qué sean, es un híbrido, no lo define la autoridad, y la definición cantinflesca que nos da el segundo párrafo del 197 es verdaderamente digno del Museo de los Horrores, o de Ripley, o de alguien que verdaderamente le encante lo escatológico, porque refiere que se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría. Primero, persona física o moral que su actividad preponderante sea dar asesoría fiscal, ¿cómo no? Y también sea responsable o se involucre, fíjense, en diseñar, en comercializar, en organizar, en implementar o administrar la totalidad de un esquema reportable, o aquel que ponga a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación a cargo de un tercero. Es decir, le encargaron un traje a la medida, y esta persona física o moral le va a dar, dentro de su ámbito de asesoría fiscal a la que habitualmente se dedica, pues va a ser el responsable de diseñar. ¿Qué es el esquema reportable? Sino una estrategia fiscal a posteriori, a futuro, para optimizar quizás sus recursos financieros, en teoría, sin afectar o caer en cuestiones ilícitas. Pues eso parecería que la autoridad lo sataniza, y si esta persona física o moral lleva a cabo el diseño, la comercialización, organización, implementación o administración de esa totalidad del esquema reportable, pues ya tendría la obligación de revelarlo. Pero hay un pequeño detalle que el legislador, no sé si lo dejó a propósito, no sé si fue omisión, no sé si fue maquiavelismo exacerbante o galopante, o simplemente mera miopía, porque la autoridad señala
o administración de la totalidad de un esquema reportable. Entonces, ¿qué sucede si este tercero lleva la administración parcial de un esquema reportable? ¿Tendría que reportarlo? No, no tendría que reportarlo porque la regulación en forma expresa, clara y contundente habla de que tendría que llevar a cabo o la administración total de un esquema reportable o quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable. Por tanto, se podría repartir entre varios asesores fiscales esa responsabilidad en pequeños trozos y cada quien sería independiente y aparte se eximiría de la obligación de reportar. Pues la autoridad no lo dice, habla de totalidades y cree la autoridad que entonces va a haber un solo asesor fiscal y no va a haber varios. Cuando en la práctica, por ejemplo, en Estados Unidos, pues nos queda claro que muchas empresas a nivel corporativo pues tienen muchos asesores fiscales y entre ellos se encargan de llevar a cabo ese planteamiento. Claro que ustedes dirían, bueno, pues uno tendría que ser el responsable, pero bueno, dependerá del contrato y creo que ahí hay un pequeño boquete o laguna de ley interesante. También establece que los asesores fiscales obligados, conforme a este capítulo, son aquellos que consideren residentes en México o residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional conforme a la ley del ICR, siempre que las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente sean aquellas realizadas por un asesor fiscal. Nos queda claro, cuando un asesor fiscal residente en el extranjero tenga en México un establecimiento permanente o una parte relacionada, se presume, salvo prueba en contrario, que la asesoría fiscal fue prestada por estos últimos. Esta presunción también será aplicable, establece el 197, cuando un tercero que sea un residente en México o un establecimiento permanente de un residente en el extranjero en términos de la ley del ICR realice actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal residente en el extranjero. Para controvertir dicha presunción, no será suficiente presentar un contrato que señale que el servicio de asesoría fiscal fue prestado directamente por dicho residente en el extranjero y en este supuesto el establecimiento permanente, la parte relacionada o el tercero tendrán la obligación de revelarlo o llevar a cabo la revelación del mismo. Pero bueno, vean entonces cómo todos los supuestos que trata de plantear la autoridad es en aras, insisto, de que el asesor fiscal se convierte en forma inmediata en coadyuvante de la autoridad fiscal, revelando, teniendo la obligación de revelar toda esa serie de informes que implican pues las estrategias, los planteamientos que tendría que llevar a cabo o no el contribuyente y con ello cumplir con esa obligación. ¿Qué sucede si no cumple con esa obligación? Pues ya habíamos comentado, nos saltamos estos puntos, pues implicaría que se le determinara una responsabilidad, pues sí, porque está correlacionado como copartícipe, pero además, en términos del artículo 400, como el delito de encubrimiento, pero además no se va a saltar al tema de las infracciones. ¿Y qué dicen las infracciones? Pues el artículo 82A del Código Fiscal establece que son infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables cometidos por asesores fiscales las siguientes. Ojo, fracción primera, no revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores. ¿Quién va a determinar si es completa o no? La autoridad. ¿Quién va a determinar los errores? También la autoridad. O hacerlo de forma extemporánea, salvo que se haga de forma espontánea. Se considera que la información se presenta de forma incompleta o con errores cuando la falta de esa información o los datos incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable. Entonces, entregarlo o entregarlo incompleto, pues ya va a ser materia de infracción. De plano, la fracción segunda es no revelar el esquema. Aquí no pasó nada, no te va a dar nada. Fracción tercera, no proporcionar el número de identificación porque debemos saber que se les da un número de registro. No atender el requerimiento de la información adicional porque la autoridad les puede requerir información adicional. No expedir alguna de las constancias a que refiere el séptimo párrafo. No informar al SAT de cualquier cambio porque sobre la marcha se pueden dar cambios. No me informaste, lástima Margarito, otra multa. No presentar declaración informativa que contenga lista de nombres o razones sociales de los contribuyentes. Sí, el artículo 16 constitucional
pues el derecho a la privacidad, bien gracias, como no, es un derecho humano. Y ahí viene el postre, ahí viene la joya de la corona. El artículo 82b del Código Fiscal establece literalmente que a quien cometa las infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables que previene el 82A del Código Fiscal, se le impondrán las siguientes sanciones. Y en pocas palabras, si se entrega el esquema reportable completo o incompleto, pues la autoridad va a poder imponer una multa. Siéntense, tómense un cafecito, un té de tila, de 55,480 a 22,190,000 pesos. Me siento como el gritón de la lotería, 22,190,000 pesos. Pues vean, es una verdadera infracción, pues que violenta el principio de debida fundamentación y motivación, puesto que la pregunta sería, ¿cómo pretendería la autoridad poder llevar a cabo una motivación por no entregar el esquema reportable para poder tener la posibilidad, entre comillas, de sancionar al contribuyente por 22 millones de pesos? Así como lo oyen, no estamos leyendo mal, 22 millones de pesos. Y bueno, nos queda claro que si se llegara a imponer esa multa por parte de las autoridades, pues sería viable su impugnación, porque la autoridad no podría llegar al razonamiento lógico-jurídico de cómo calculó esa cantidad. También dentro del 82C se encuentran las que son infracciones relacionadas con esquemas reportables y bueno, ya habíamos comentado pues los efectos de estas infracciones. Entonces, como verán, pues la autoridad establece cada vez más atajos o más complicaciones pues para esos efectos. Y finalmente, el 82D del Código Fiscal establece que quien cometa las infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables previstos en el 82C se impondrán las siguientes, es decir, del lado del contribuyente, en el supuesto previsto por la fracción primera, no se aplicará el beneficio fiscal previsto en el esquema reportable y se le aplicará una sanción económica equivalente a una cantidad entre el 50 y el 75% del beneficio fiscal del esquema reportable. ¿Quién va a determinar ese beneficio fiscal si no lo entrega el contribuyente? Es decir, si el asesor fiscal tiene algún impedimento para entregar los esquemas reportables, tendría que ser a cargo del contribuyente. Y si el contribuyente no entrega los esquemas reportables, la sanción va a ser pues entre el 50 y 75% del beneficio fiscal de ese presunto esquema reportable. ¿Y quién va a calcular ese beneficio fiscal presunto? La autoridad. Y volvemos a al mismo riel, al mismo círculo vicioso en donde la autoridad llega a ser juez y parte y el principio de inocencia, bien gracias. Vean entonces cómo, bueno, estos serían algunas de las consecuencias o efectos legales que implican pues ahora ya las nuevas regulaciones jurídicas implementadas a partir de 2014, 2020, 2021 y 2022 que vinculan en forma directa a los contadores públicos, particularmente los dictaminadores, y ahora a estos nuevos personajes, asesores fiscales híbridos, que la ley no nos define si son abogados, contadores, basta que sea una persona física o moral que habitualmente lleve ese tipo de actividad. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el favor de su atención. Me reitero nuevamente a sus órdenes y me pongo a sus órdenes en mi página de internet www.juanraúllopezvilla, en Facebook como Juan Raúl López Villa o Raúl López. Y bueno, pues muchas gracias por su espacio, por su tiempo. Cuídense mucho y nos escuchamos en la siguiente participación, agradeciendo por supuesto, como siempre, las finas atenciones de Casia Creaciones y su amable invitación para estar como siempre aquí con ustedes. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.